En el primero de esta pequeña serie de vídeos hablamos de las diferentes partes del Irminsul si lo entendemos como un árbol literal. Las raíces, siendo estas las líneas ley, las ramas, que pueden ser los árboles petrificados de los dominios, y finalmente el árbol en sí. Repasamos las diferentes características de todas estas partes, analizamos brevemente las inspiraciones mitológicas a las que hacen referencia y especulamos sobre lo que podría pasar en el futuro, con éxito moderado. Pero ahora que la historia de Sumeru está llegando a su fin, al menos la parte principal de ella, tenemos mucha más información acerca del árbol primordial de Teyvat y también pudimos ver resuelto el conflicto principal que tenía que ver con él, la enfermedad que lo aquejaba, provocada por el conocimiento prohibido y la corrupción que causa. Así que hoy en Hablemos de Genshin recopilaremos toda la información que sabemos acerca de estas cuestiones, haciendo una suerte de resumen ordenado de todo lo que se nos ha desvelado sobre el Irminsul. Pero además abordaremos algunos pequeños enigmas que nos quedan todavía sin resolver y que tienen que ver tanto con el Irminsul como con el conocimiento prohibido, un punto de conflicto que parece tener más que ofrecer a la historia de Genshin Impact de lo que hemos podido vislumbrar durante el arco de Sumeru. Al inicio de la misión de Arconte de Sumeru nos explican que el Irminsul es un árbol que crece al revés en las profundidades de Teyvat, aunque técnicamente no es así. El Irminsul no es un árbol literal, sino que esta forma que toma es una mera manifestación, un símbolo físico de cómo las líneas ley se extienden por todo el mundo como raíces y luego confluyen en un mismo punto. De hecho, hasta el presente hemos visto dos manifestaciones diferentes del Irminsul, la del árbol rosa, que vimos durante la misión de Arconte, y la del árbol azul, durante la misión La transposición de la Génesis. Por lo que parece, cada una de estas manifestaciones corresponde a una parte diferente del Irminsul, siendo la azul el centro o corazón de este. Sea como sea, ambas manifestaciones se materializan como espacios extraños donde todo puede pasar, y donde parece que las leyes de la física son diferentes o funcionan de manera distinta a lo normal. En definitiva, el Irminsul no es algo tan sencillo como un árbol mágico, sino que es la manifestación física de un concepto. Esto lo acerca todavía más a las referencias mitológicas en las que se inspira. Ya hablé en la parte anterior de las similitudes entre el Irminsul y el Yggdrasil de la mitología nórdica, y también podemos encontrar semejanzas con los árboles primordiales de otras culturas, como el árbol Asvata, el cual mencioné en el vídeo de los Aranara. Pero el detalle sobre la estructura del Irminsul en el que no puedo dejar de pensar es el hecho de que crece boca abajo, o al menos eso parece. Personalmente no puedo evitar recordar la popular teoría que afirma que Teyvat se encuentra al revés. Si el árbol primordial crece boca abajo, con sus raíces en la superficie y su tronco y copa en las profundidades, podríamos considerar este detalle como una prueba más que refuerza esta teoría. Es más, casi al final de la misión de Arconte de Sumeru, Dottore afirma: «El cielo falso es el secreto que guarda el Irminsul sobre la verdad de este mundo». Si unimos todo esto, el Irminsul y la orientación de su manifestación visual podrían cimentar un poco mejor la composición de Teyvat, confirmando que es un mundo al revés camuflado mediante una bóveda celeste falsa. Pero bueno, también debemos considerar que, tal y como he mencionado antes, el aspecto visual del Irminsul es una mera manifestación, así que tampoco podemos tomar esto al 100% como una prueba definitiva de nada. Y aunque después de todo esto el Irminsul parece algo así como un ente abstracto, casi intangible e inalcanzable, no es el caso en absoluto. De hecho, técnicamente es posible conectar la consciencia de uno mismo con el Irminsul para acceder al conocimiento que acumula. El primer ejemplo que se nos muestra es el del viajero o viajera, quien se conecta a este árbol de manera involuntaria al inicio de la misión de Arconte de Sumeru. Poco después nos explican que un número de eruditos de la academia dedican años de su vida, o a veces incluso su vida entera, a tratar de lograr una conexión con el Irminsul, creyendo que es la clave para acceder a un conocimiento ilimitado de carácter divino. Es un proceso larguísimo y complicado que no garantiza el éxito en absoluto, y además, cuando llegamos a Sumeru, existía una posibilidad muy real de que si un erudito conseguía conectar su conciencia al Irminsul, podía volverse loco debido a la corrupción que había en él entonces. Este peligro desapareció tras los eventos de la misión de Arconte, pero podemos suponer que el proceso para que un humano corriente conecte su conciencia al Irminsul sigue siendo igual de costoso. Los otros seres capaces de entrar en sintonía con este árbol primordial son casos excepcionales. Por una parte tenemos al Trotamundos, que ganó esta habilidad al casi convertirse en un dios, y por supuesto tenemos también a Nahida, pero ella es algo particular. Nahida es ella misma un avatar del Irminsul, una manifestación suya creada a partir de la rama más pura de este árbol.
También podemos deducir que la antigua reina mayor Rukkhadevata era capaz de acceder y conectarse al Irminsul sin problemas, pues su naturaleza era la misma que la de Nagida, un avatar del Irminsul. Recapitulando, para conectarse al Irminsul y acceder a su conocimiento, hace falta necesariamente apoyarse en algún tipo de poder divino, sea a través de medios artificiales como el incienso que utilizan los eruditos, o sea directamente teniendo algún tipo de atributo divino inherente. Esto nos abre una cuestión muy interesante tanto sobre la naturaleza de los viajeros como la de los propios humanos de Teyvat. Si los eruditos que deciden dedicarse a buscar esta conexión tan particular logran su objetivo por medio del incienso y la meditación, ¿significa esto que poseen o pueden conseguir algún tipo de carácter divino? Es cierto que no todos los eruditos que siguen este camino alcanzan resultados, pero unos cuantos sí que lo hacen. Esto implicaría que los seres humanos de Teyvat poseen una pequeña chispa de divinidad en su interior, unos más que otros, eso sí. Si rememoramos por un instante la historia antigua de Teyvat, quizá esta pequeña chispa de divinidad provenga de su origen, de que fueron creados por el soberano primordial y una de sus sombras, e igual este rastro divino se ha conservado a lo largo de los milenios, pasando de generación en generación. Y si nos vamos a las inspiraciones de Genshin Impact, quizá esto sea un indicio más de cómo el juego hace muchas referencias al gnosticismo, religión en la que uno de los preceptos es que todos los humanos son técnicamente capaces de convertirse en dioses. Volviendo al tema que nos ocupa, si para conectarse al Irminsul hace falta algo de poder divino, eso significa que los viajeros ciertamente lo poseen. Después de todo, el vínculo inmediato que establecemos con el Irminsul nada más llegar a Sumeru es muy fuerte y además involuntario, lo que casi puede interpretarse como una fuga de poder, como si a los viajeros les sobrase. Pero por supuesto, eso no debería extrañarnos si recordamos que obtenemos los diferentes poderes elementales absorbiéndolos de las estatuas de los 7. Este poder divino que facilita la conexión con el Irminsul también podría venir de ellas. Pero probablemente el rasgo más interesante del Irminsul es que la información que almacena puede ser alterada hasta cierto punto. Hemos podido ver esto 2 veces de manera explícita, cuando Nagida borró la existencia de Rukkhadevata y cuando el Trotamundos intentó borrarse a sí mismo. De estas 2 instancias podemos deducir 2 de las restricciones que tiene esta reescritura de datos del Irminsul. Primero, uno no puede borrarse a sí mismo de manera eficaz. Por eso Rukkhadevata creó a Nagida para que la eliminase, y por eso el Trotamundos no dejó de existir. Es más, en el caso del Trotamundos pudimos comprobar algo fascinante. No recordaba su pasado en absoluto, habiendo retrocedido mentalmente casi al momento en el que fue creado. Por eso era dócil y tenía solamente vagos recuerdos de haber pasado toda su vida viajando por el mundo, pues el Irminsul trató de compensar ese vacío. Pero además, esta reescritura o borrado de información nunca es efectiva al 100%. Modificar el Irminsul no significa modificar el pasado ni cambiar la historia o el destino de Teyvat, sino la manera en la que los hechos son recordados, tanto por la gente como por el mundo en sí. Por ejemplo, se sigue sabiendo que el conocimiento prohibido existió una vez y los efectos que causó en Teyvat. Y en el caso del Trotamundos, aunque los registros históricos ya no lo mencionen y la muerte de Niwa y los otros habitantes de Tatarasuna haya sido atribuida a causas diferentes, el hecho es que esas muertes se produjeron igualmente. Y sin embargo, cambiar la información del Irminsul se puede considerar como cambiar el mundo, en cierta manera. En la segunda misión legendaria de Nagida, la Arconte recuerda que ella misma hizo un trato con los seres elementales que habitaban en el interior de Apep, pero ella no existía hace tanto tiempo. Lo que hizo Rukkhadevata se recuerda como algo que hizo Nagida, pues para Teyvat ella es ahora la Arconte Dendro original. Y de manera más cercana a nosotros, los jugadores, algunas descripciones de objetos y libros del archivo cambiaron después de eliminar a Rukkhadevata. En definitiva, el Irminsul ajusta la información que queda en el mundo para compensar la pérdida de datos, dando lugar a veces a contradicciones de las que nadie se da cuenta. Podemos establecer entonces que cambiar la información del Irminsul significa cambiar la manera en la que el pasado es recordado, no los eventos del pasado en sí. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Pueden estos cambios convertirse en la pequeña piedra que empiece un derrumbe metafórico que acabe cambiando el destino de Teyvat? La respuesta a esto nos la da Nicole, una de las brujas del Aquelarre, al final de la transposición de la Génesis. El destino de Teyvat no se puede cambiar con tanta facilidad. Tal vez un dios tenga una pequeña posibilidad, pero nadie más. Cuando un animalillo se golpea contra un árbol, lo sacude, pero no es capaz de derribarlo. Así es el destino. Parece que, al fin y al cabo, ese destino que se nos ha dejado caer alguna vez que está escrito en las estrellas es realmente inmutable, inevitable. ¿Pero es así realmente?
Existen indicios de que las dos reescrituras del Irminsul de las que hemos sido testigos no son las únicas que han ocurrido durante la historia de Teyvat. En la transposición de la Génesis, Nahida registra el pasado del Trotamundos dándole forma de cuento repleto de simbolismos, anticipándose a las acciones de este. Así, aunque el Irminsul fuese modificado, habría una manera de recuperar esa información, esos recuerdos perdidos. No es de extrañar entonces que nos acordemos de ciertos cuentos que podemos encontrar en el archivo, escritos de manera parecida al que escribió Nahida sobre el Trotamundos. ¿Cuántas leyendas de Teyvat e historias contadas a los niños durante generaciones esconden pedazos de verdad que se han perdido tras manipular la información del Irminsul? De buenas a primeras, todos aquellos libros que incluyen historias con animales resultan sospechosos, pues ese fue uno de los primeros recursos que utilizó Nahida para evitar mencionar a las personas que intervinieron en el pasado del Trotamundos. Quiero nombrar aquí el cuento de la princesa jabalí. Es una historia infantil, con animales que hablan y que tienen aventuras, e incluso la versión que podemos leer en el archivo está anotada por una niña y su padre, los cuales no acaban demasiado convencidos de que se trate realmente de un cuento para niños. Pero lo que más me escama de la princesa jabalí no es su contenido, sino su autora. En la versión 3.5, durante el Festival de las Flores de Mondstadt, nos introdujeron por primera vez la existencia del aquelarre, un grupo de brujas muy poderosas fundado por Alice. Alice nos presentó una versión amable de este grupo de mujeres, haciendo hincapié en la amistad que las unía y en cómo se reunían para tomar el té juntas. Pero si leemos entre líneas, el aquelarre es un grupo conformado por personas extremadamente poderosas, un grupo que una vez desafió al arconte Anemo por razones que todavía desconocemos. Entre sus filas se encuentra Raindotir, quien se rumorea que fue la que llevó a Canry al desastre, Nicole, la bruja que nos informa sobre el destino inmutable de Teyvat, demostrando que es inmune a los cambios en el Irminsul, Barbeloth, la maestra de Mona, la propia Alice, y también una mujer llamada Andersdotter que falleció hace tiempo, la autora de La princesa jabalí y otros cuentos. Alice nos cuenta que invitó a la escritora a formar parte del aquelarre por sus habilidades literarias y por su capacidad para plasmar las emociones humanas con las que Alice no era familiar, pero una simple escritora parece totalmente fuera de lugar en este grupo de mujeres extraordinarias. Puede que Andersdotter poseyese habilidades mucho más impresionantes que la de la escritura, o puede que lo que la cualificaba para el aquelarre no fuese necesariamente su poder, sino su obra. ¿Y si en La princesa jabalí se hallase preservada información que fue borrada o modificada del Irminsul hace mucho tiempo? Y no solo en ese cuento, sino también en todos aquellos que escribió. Pero nos estamos desviando del tema. La cuestión es que podemos encontrar historias en el archivo narradas con estructuras o recursos literarios similares a los del cuento de Nahida, de lo que podemos deducir que ha habido más modificaciones del Irminsul y más intentos de preservar esa información eliminada o cambiada. La última mención que haré a este respecto es a Astaroth, la diosa del tiempo, quien tenía escribas cuya tarea era plasmar la verdad de manera simbólica e indirecta, tal como podemos ver en uno de los volúmenes de la colección del reino de Byakuya. Es decir, esta diosa era consciente de que podía modificarse el Irminsul y de que existían maneras de esquivar esos cambios, lo cual a su vez significa que ya tuvo que ocurrir algún cambio en el árbol primordial incluso en tiempos antiguos. Y por último está el caso de nuestro hermano o hermana. Al final de la misión de Arconte de Sumeru, Nahida nos revela que no hay información en el Irminsul sobre él o ella, lo cual nos revela que pertenece a Teyvat, mientras que nosotros no, ya que el Irminsul no registra información sobre nosotros al proceder de un mundo diferente. Sin embargo, pertenecer a Teyvat no significa necesariamente haber nacido en Teyvat, lo cual explica la falta de información previa a Canria. Es más, el destino de nuestro hermano o hermana es incierto dentro del Irminsul, volviéndose difuso cuando Nahida intenta indagar a fondo. Eso significa que alguien ha manipulado la información que el Irminsul registró sobre él o ella, impidiéndonos a propósito saber su destino. Todo esto me lleva a preguntarme cómo es posible que no haya información en el Irminsul sobre nosotros cuando estamos dejando una huella tan profunda en Teyvat. ¿Dejará huecos o lagunas, mostrando un vacío, una sombra o una forma indescriptible en vez de nuestra imagen? ¿O nos sustituirá por algo? No sé si esta cuestión es realmente importante a la hora de intentar desvelar los misterios sobre el Irminsul, pero igualmente me resulta curiosa. El conflicto que nos presentaron durante la misión de Arconte de Sumeru respecto al Irminsul fue la enfermedad o corrupción que lo invadía. Como suele hacer este juego, nos presentaron esta corrupción como un concepto abstracto y relativamente ambiguo al principio, para ir detallándolo poco a poco más adelante, tanto en misiones principales como en otras más secundarias. El Irminsul estaba enfermo.
Esta enfermedad provocaba la aparición de las zonas marchitas y también de la Eleazar, una dolencia degenerativa que iba robando poco a poco a sus afectados las funciones motoras de su cuerpo, para finalmente matarlos con una mezcla de locura, úlceras necrosadas y parálisis de los músculos esenciales para el aparato respiratorio. Ambos fenómenos estaban relacionados, siendo la Eleazar la manera en la que se manifestaba la corrupción del Irminsul en los humanos, y las zonas marchitas una manifestación de esta corrupción en el ecosistema de Sumeru. Pero además, la corrupción afectaba fatalmente a los eruditos de la academia que conseguían establecer una conexión entre su consciencia y el Irminsul, pues absorbían este conocimiento emponzoñado e imposible de asimilar, provocándoles una locura permanente. Ante esto, la academia optaba por exiliarlos al desierto, como barriendo el polvo bajo la alfombra para que no se vea. Y por último, esta corrupción dio lugar a las cápsulas de conocimiento de color rojo, capaces de inducir locura también, tal y como vimos durante nuestra estancia en Puerto Ormos. Esta corrupción tenía un origen concreto, el rastro de conciencia de la reina Mayorruca de Bata, que por aquel entonces se alojaba en el Irminsul. La arconte dendro original había sido contaminada con conocimiento prohibido, la causa de todo este desastre. Los orígenes, las manifestaciones y las propiedades del conocimiento prohibido se desvelaron en diferentes ocasiones y no de la manera más ordenada, así que vayamos poco a poco. El conocimiento prohibido es lo que define su nombre, información que se considera prohibida. El porqué de esta prohibición todavía no ha sido revelado explícitamente, pero podemos teorizar al respecto. Este tipo de conocimiento no pertenece a Teyvat, y en ciertas ocasiones se menciona que viene concretamente del abismo. Pero además de ser un conocimiento extraño y ajeno a este mundo, es absolutamente incompatible con él. Es una forma de verdad que no puede ser comprendida ni asimilada. Teyvat en sí mismo rechaza este conocimiento, y de este rechazo surgen todos los males que causa. Viendo la corrupción, la ponzoña, los monstruos incluso que crea el conocimiento prohibido, no es de extrañar que se considere así, prohibido. Pero ¿quién impuso este precepto? ¿Quién definió esta información incompatible con el mundo como algo prohibido? La respuesta que parece tener más sentido es el orden celestial, el soberano primordial. Al ser él el creador del mundo y sus normas, lógicamente debería ser él el que definiese los límites de las mismas y lo que está fuera de ellas. Tiene tanto sentido, de hecho, que hasta Nibelung, el rey dragón, pensaba que este conocimiento era la clave para derrotar al orden celestial y evitar así que reformara el mundo como quisiese. Esta fue la primera instancia de la invasión del conocimiento prohibido. En el pasado remoto de Teyvat, cuando llegó el primer trono de los cielos y surgió el conflicto entre este y los 7 soberanos dragones, Nibelung trajo el conocimiento prohibido de más allá del mundo como una medida desesperada, un intento de vencer al soberano primordial, o más bien de evitar la derrota que se avecinaba sobre los dragones y su civilización. Esta estrategia no funcionó, pues los dragones fueron vencidos igualmente y Nibelung murió. Tras el conflicto, Apep, el dragón dendro, siguió buscando y recopilando conocimiento prohibido por todo Teyvat, pero fue detenido por un pilar celestial que le arrojaron encima. Porque sí, los pilares celestiales como los que todavía podemos encontrar en Espinadragón o en la Cima, tienen el poder de detener y purificar el conocimiento prohibido. De hecho, el fango que encontramos en las profundidades de la Cima es en realidad restos de conocimiento prohibido purificado. Sigue siendo una sustancia dañina, pero no en la medida en que lo era antiguamente. Esto nos sugiere una cuestión sumamente interesante respecto a los pilares celestiales anteriormente mencionados y la destrucción de civilizaciones antiguas como la de Vindagnir o la de la isla Surumi, la más antigua de todas, no la de Ru. Si estos pilares eran utilizados para detener el conocimiento prohibido y sus efectos corrosivos sobre el mundo y todos sus habitantes, debemos considerar la posibilidad de que estas civilizaciones perdidas sufrían de esta corrupción a causa del conocimiento prohibido, y que igual su desaparición es un tema más complejo de lo que parece a simple vista. La siguiente ocasión en la que el conocimiento prohibido fue introducido en Teyvat, al menos que sepamos, tuvo lugar durante la época de los 3 antiguos dioses de Sumeru: el rey Desret, la diosa de las flores y la diosa de la sabiduría. El rey Desret, también llamado Amón, se propuso construir una civilización utópica donde los humanos se convirtiesen en dioses de dioses. Compartió esta gran ambición con la diosa de las flores, Nabu Malikata, quien le aconsejó que no escuchase los susurros que venían de las profundidades del abismo y que no intentase ir detrás de las 4 sombras y el soberano primordial. Amón no la escuchó, demasiado absorto en sus deseos, y la propia diosa de las flores acabó accediendo a ayudarlo a conseguir el conocimiento prohibido, usando su propio cuerpo como puente para que Amón pudiese llegar al abismo. Así, el conocimiento prohibido volvió a Teyvat, cobrándose enormes sacrificios desde el primer momento.
Nabu Malikata murió y todo su reino se marchitó, sus habitantes convirtiéndose en refugiados que fueron acogidos por el rey Desret en su nueva civilización. Más o menos, las circunstancias fueron más complejas en realidad. Sin embargo, Amon consiguió su propósito y construyó su civilización utópica en el desierto. También se reunió con Apep, quien seguía codiciando el conocimiento prohibido, y llegaron a un acuerdo. Cuando el rey Desret muriese, el dragón se quedaría con el conocimiento que había obtenido. Al principio todo parecía ir bien. No obstante, el conocimiento traído del abismo empezó a corromperlo todo a su paso rápidamente. Surgieron zonas marchitas por doquier y la enfermedad de la Eleazar se propagó entre los humanos como una auténtica pandemia. La diosa de la sabiduría, Rukkhadevata, construyó varios templos a lo largo y ancho del desierto y les infundió el poder de la vida, frenando un poco el avance de la corrupción. Sin embargo, no fue suficiente. Al final, Amon se sacrificó para destruir el conocimiento prohibido que él mismo había introducido en el mundo, mientras que Rukkhadevata utilizó una cantidad tan grande de su poder que su forma pasó a ser la de una niña. Apep nos cuenta en la segunda misión legendaria de Nahida que se comió a Amon y así obtuvo su conocimiento prohibido, así que podemos suponer que o bien esa fue la manera en la que se sacrificó, o bien el dragón se comió su cuerpo inerte. Sea como fuese, el conocimiento prohibido de Amon fue demasiado para Apep, quien no pudo asimilarlo y se corrompió desde dentro. Siendo un dragón que alojaba un ecosistema entero en su interior, con múltiples seres elementales y otros seres vivos, esta corrupción significó la destrucción de dicho ecosistema. Algunas de las criaturas que vivían dentro de Apep consiguieron escapar del dragón, pero no de la corrosión del conocimiento prohibido. Vagaron por Sumeru desesperados y al llegar a su límite y finalmente morir, se transformaban en flores rojas que causaban zonas marchitas. Este es el origen de este fenómeno, siendo esas flores rojas los tumores que debemos destruir para purificar estas zonas marchitas. De esta manera, el conocimiento prohibido siguió extendiéndose por Teyvat durante milenios, y según lo que sabemos, todo esto se solapó con la tercera invasión de este conocimiento, que ocurrió hace 500 años. Todavía tenemos muchas lagunas acerca del desastre de Canria, pero tras las últimas actualizaciones de Sumeru, sabemos que el conocimiento prohibido fue un elemento clave de este hecho histórico. Su repentina expansión y todos los fenómenos que causó sugieren que hubo una importación más de este conocimiento desde el abismo, y teniendo en cuenta que Canria poseía la tecnología necesaria para entrar en contacto con otros mundos, es muy fácil llegar a la conclusión de que fue alguien procedente de esta nación quien volvió a introducir una nueva remesa de conocimiento prohibido en Teyvat, lo cual causó un desastre de proporciones apocalípticas. Cuando entramos en contacto con la consciencia residual de Rukkhadevata en el Irminsul, esta nos cuenta que su papel en el desastre de hace 500 años fue proteger el árbol primordial. Fue entonces cuando la diosa creó el Akasa como una manera de recopilar conocimiento humano y encontrar una manera de destruir el conocimiento prohibido de una vez por todas, en un esfuerzo colectivo. Pero una vez más, Rukkhadevata falló. Consiguió erradicar este conocimiento de Teyvat salvo por una excepción, ella misma. Al haber entrado en contacto con el conocimiento prohibido, tanto hace 500 años como durante la época del rey Desret, su misma existencia había quedado corrompida. Y como Rukkhadevata era un avatar del Irminsul, un ser de la misma naturaleza e íntimamente ligado a él, esto supuso que el Irminsul se contaminó también. Por eso arrancó la rama más pura de este árbol y creó a su otro yo en el nuevo Samsara, a Nahida, para que en el futuro ésta eliminase los últimos rastros de su existencia de los recuerdos del Irminsul. Así lo hizo la nueva Arconte, y como el Irminsul olvidó que Rukkhadevata había existido nunca, olvidó también el conocimiento prohibido. Y esta vez sí, fue por fin erradicado completamente de Teyvat. Esto no significa, sin embargo, que todos los problemas causados por el conocimiento prohibido hayan desaparecido. Siguen apareciendo zonas marchitas porque todavía quedan algunos seres elementales originarios del interior de Apep vagando por Sumeru, con un vacío incurable causado por la corrupción del conocimiento prohibido. Para entenderlo bien, deberíamos imaginar a alguien que ha sido apuñalado. Puedes quitar el cuchillo que le infligió la herida, pero la herida continúa existiendo y sangrando. También podríamos considerar el fango de la sima como un efecto del conocimiento prohibido que continúa existiendo, pues es una sustancia corrosiva incluso habiendo sido purificada. Eso sí, a efectos prácticos, el conocimiento prohibido ha desaparecido al fin de Teyvat, y todo apunta a que el mundo irá sanando poco a poco de las heridas que sufrió bajo su influencia. El Irminsul y todo lo relativo a él fue uno de los puntos clave de la misión de Arconte de Sumeru, desvelándonos una parte muy importante de cómo funciona tanto Teyvat como el universo, o multiverso, en el que se halla.
Entendiendo bien cómo funciona la recopilación y el almacenamiento de recuerdos por parte de las líneas ley y el árbol primordial de este mundo, así como las posibilidades de modificar estos recuerdos colectivos, tenemos como jugadores unos cimientos un poco más sólidos para entender la historia que Genshin Impact nos está contando poco a poco. Por ejemplo, podemos entender la diferencia entre nuestro protagonista y su hermano o hermana, cómo ambos viajes son diferentes no solo para nosotros, sino para Teyvat en sí. También hemos podido vislumbrar una posibilidad de cómo el destino que nos espera puede llegar a dibujarse, partiendo del destino y el viaje de nuestro hermano o hermana. Y por último, todo el conflicto con el conocimiento prohibido nos presentó que existe una manera de corromper el mundo, de dañar hasta las entrañas más profundas de Teyvat. De hecho, ¿podemos decir con toda seguridad que el conocimiento prohibido ha desaparecido al 100%, de la misma manera que desapareció la existencia de Ruka de Bata o el pasado del Trotamundos? Sinceramente, yo creo que el concepto del conocimiento prohibido todavía puede dar mucho juego, sobre todo porque fue uno de los elementos principales del desastre de Canria, un evento con el que vamos a estar ligados íntimamente en el futuro, sea a través de nuestro viajero o viajera o a través del otro gemelo. Por último, quiero lanzar al aire 2 preguntas o inquietudes que me han surgido investigando a fondo todo lo referente al conocimiento prohibido. Primero, me extraña que las habilidades de purificación de los viajeros no hayan entrado en juego durante la misión de Arconte de Sumeru. Este poder se introdujo en Mondstadt y no se ha vuelto a tocar en ningún momento, y en el caso de las zonas marchitas y el conocimiento prohibido, habría encajado muy bien en la historia. ¿Acaso la corrupción del conocimiento prohibido es demasiado para los viajeros? ¿O la historia se está guardando este poder para más adelante? Dudo mucho que los guionistas del Genshin se hayan olvidado directamente de esta habilidad, así que su completa ausencia durante el arco de Sumeru me extraña muchísimo. Y para terminar, y volviendo otra vez a la pregunta de si hemos erradicado realmente el conocimiento prohibido, si este hubiese desaparecido totalmente del mundo, nadie salvo nosotros recordaría su existencia, tal y como pasa con Ruka de Bata. Y sin embargo, hay múltiples personajes que saben que el conocimiento prohibido existió, qué efectos tenía sobre Teyvat, de dónde procedía y cómo fue finalmente eliminado. En mi opinión, esto es un indicio de que la historia del Genshin todavía no ha terminado con este elemento particular, y es posible que en un futuro volvamos a ver instancias de esta corrupción. Quizá nos expliquen con mucho más detalle qué influencia exacta tuvo en el desastre de Canria, nos muestren más ocasiones en las que fue traído a Teyvat, o incluso puede que alguien vuelva a introducirlo en el mundo buscando algún tipo de beneficio. Después de todo, la corrupción del conocimiento prohibido puede ser utilizada como una fuente de poder, un poder capaz de contrarrestar la energía elemental de Teyvat y de reescribir sus leyes. Y hasta aquí vamos a llegar por hoy. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like. Si te gustaría ver más vídeos sobre el lore del Genshin y especulaciones acerca de lo que puede pasar en el futuro del juego, suscríbete. Y si tienes algo más que añadir o una opinión que dar, deja un comentario aquí abajo. Aparte de YouTube, estoy en TikTok, donde subo clips de estos vídeos y algún que otro TikTok ocasional, y en Twitter, donde doy señales de vida de vez en cuando. Nos vemos en el próximo vídeo.